Hola, el principio de Elías y la sanación de enfermedades. ¿Cuál es el principio de Elías? Es derribar todo altar falso y derribar todo Dios falso que se levanta contra ti, un hijo de Dios, un creyente. Lo que debes hacer es derribar todo pensamiento falso, todo sentimiento falso y toda enfermedad que se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque Dios es vida y la enfermedad es muerte. Por lo tanto, toda enfermedad no viene de Dios. El principio de Elías y la sanación de enfermedades, acá. La vida es trabajo. El ser sanado también es un trabajo. ¿Por qué? Porque en Génesis, capítulo 3, versículo 19, Dios dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra en la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, mucha atención aquí donde dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso quiere decir trabajo. Si Dios te expulsa del Edén, eso es lo que tenemos que tener presente. Dios nos expulsó del Edén, ¿ya? Con lo cual, para volver a agradarle, hay que trabajar. Trabajar para comer y trabajar para estar sano. Trabajar para ser felices y trabajar en todo sentido. No solamente es para comer, ¿ya? Es el principio número uno que tenemos que tener en nuestra mente. Y acá, para poder mantener nuestra salud o ser sanado o adquirir un milagro, dependerá de tu fe, tiene que ver con tres clasificaciones. Primera clasificación de persona: tú eres una persona que tiene un ministerio y una misión dada por Dios. La segunda: eres una persona que participa activamente de una comunidad guiada por Dios, Espíritu Santo. O tres: eres una persona bautizada en la Iglesia Católica y no tienes comunidad, o sea, no te ejercitas en los dones del Espíritu, ¿ya? ¿Por qué debemos hacer esta previa clasificación? ¿Por qué? Porque la vida es un trabajo y en este caso también es un trabajo espiritual, ¿ya? Que tú debes tener una relación con este Dios Espíritu Santo en un Pentecostés continuo, ¿ya? Con un bautismo de fuego, como hablábamos en la clase anterior, donde este Espíritu es dado a todos los hombres por gracia de Jesús, ¿ya? Eso fue en la antigüedad cuando estaba Jesús, pero fíjate, actualmente y no hace muchos años, en 1960 estaba el sacerdote Pío de Pietrelcina. Fíjate, los dones del Pentecostés son vivos en él. Él carga los estigmas y tiene una serie de dones del Espíritu que en un video futuro haremos del sacerdote Pío y analizaremos su ministerio, su misión y su vida desde el punto de vista nuestro, claramente. Entonces, y también actualmente en 1983 la Virgen se apareció acá en Peña Blanca y también se apareció en San Damiano, Italia. Y tenemos los videntes, que son personas que ven a la Virgen María y que tienen ciertos dones, carismas y potencias a favor y para ser usadas por Dios. Entonces, si te fijas, el Pentecostés sigue vigente, Dios sigue moviéndose. Y dentro de eso tenemos tres tipos de personas, que son las clasificaciones que hemos visto. Tú eres una persona que tiene un ministerio dado por Dios. Ya, este es el primer caso. Vamos a tomar el ejemplo de Moisés para que tú te hagas una idea en tu mente de tu situación, de lo que puede pasar en tu vida. Entonces, cuando tú eres un creyente, un servidor de Dios y lo sigues, tienes que tener una referencia bíblica para analizar lo que te pasa, ¿ya? En este caso, si tú estás enfermo y tienes una misión dada por Dios, analicemos el caso de Moisés, ¿ya? Fíjate acá arriba que está este ángel y Adán y Eva fueron expulsados del Edén, con lo cual estamos en deuda con Dios. Y lo que tú debes tener siempre presente en que desde que te levantas hasta que te acuestas y mientras duermes, saber que estás fuera del Edén, con lo cual debes, si necesitas agradar a Dios, debes agradarlo. Con lo cual, Abraham
Dios visitó a Abraham, ¿ya? Y hizo un pacto con él y le dijo: para no estar en desagrado contigo, tú has sido agradable ante mis ojos, con lo cual haré una alianza contigo, ¿ya? Y dice: guardarás tú mi pacto, o sea, mis mandamientos y mi forma de enseñarte a vivir, tú y tu descendencia, no solamente Abraham, sino también su descendencia, después de ti, por las generaciones, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, le dice el Señor. Y el varón incircunciso, el que no hubiese cortado el prepucio, ¿verdad? Aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado su pacto, ¿ya? Entonces, el pacto que Dios estableció con Moisés es un pacto de la circuncisión, ¿ya? Estas personas que fueron expulsados del Edén ahora debían marcar su carne, de manera que siempre que fueran a hacer sus necesidades básicas, el hombre se viera y sabía que tenía un pacto con Dios, lo veía, era físico, ¿ya? Porque en ese tiempo, recuerden, el Espíritu Santo no era para todos. Acá está Pentecostés, ahí el Espíritu Santo era para escogidos. Pero cada hombre que entraba al pacto de Dios sabía que Dios estaba con él a través de esa marca en la carne, ¿ya? Bueno, entonces era una ley tener esa marca en la carne. Entonces fíjate lo que pasó con Moisés. Moisés, Dios ya se le había aparecido en la zarza ardiente, le había conversado y le había dicho que tenía una misión con él, que Dios había elegido a Moisés para liberar a su pueblo. Fijémonos en lo que dice en Éxodo 4, ¿ya? Versículo 24. Moisés había sido comisionado para ser el instrumento de Dios, por el cual Dios iba a traer la liberación a su pueblo Israel. Fue así como Moisés dejó a su suegro Yetro y tomó a su esposa Séfora, su mujer, y sus hijos y se dirigió rumbo a Egipto. Dios ya le había hablado, le dijo: anda a Egipto a liberar a mi pueblo. No tenía ni una duda porque Moisés lo había visto en la zarza ardiente como fuego y le había escuchado, y aparte había metido su mano dentro de su ropa y la había sacado y tenía lepra, y después la volvió a meter y sanó. Y aparte había tirado ya el bastón, ¿verdad? Y el bastón de pastor, y se había convertido en serpiente, y después la había tomado y se volvió a convertir en bastón. O sea, Moisés no tenía ni una duda de que era siervo de Dios. Sin embargo, cuando él iba caminando de camino a Egipto a liberar al pueblo de Israel, fíjate lo que aconteció. Y aconteció en el camino que en una posada Yahvé, Dios Padre, le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, un cuchillo afilado de aquella época, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Con lo cual Moisés salvó su vida. Analicemos. Según esto, Moisés debió haber circuncidado a su hijo, según el pacto, ¿verdad? Porque está en desagrado con Dios, Moisés y su descendencia. Debió haber cortado el prepucio de su hijo a los 8 días como requisito del pacto de Dios con Abraham. Pero Moisés no lo hizo. ¿Por qué? Por alguna razón, ¿ya? Moisés debe haber hablado con su esposa Séfora sobre el requisito del pacto con Dios, con la descendencia de Abraham, o sea, con su descendencia también. Pero por alguna razón, tal vez por la oposición de Séfora, ¿ya? ¿Por qué? Porque Séfora también está metida en el relato. Moisés no habría cumplido con el mandato por complacer a su esposa, ¿ya? Y de esa forma Moisés desobedeció a Dios. Entonces todos sabemos que en nuestra casa, con nuestra esposa, hay diferencias. Y si hay diferencias con Dios, Dios va a estar en desagrado. Fíjate que en lo siguiente, esto es lo importante. Ahora, esto necesito que te concentres bastante bien. Moisés vio a Dios, vio los milagros físicos y la conversión de un palo en una serpiente, fíjate, y Dios lo envía, anda, pero después en el camino le sale para matarlo con una enfermedad. ¿Por qué? Porque
le da tiempo a Séfora de saber que Dios le estaba quitando la vida. Y Séfora supo muy bien lo que debía hacer, que era cortar el prepucio, con lo cual indica que Moisés le habló y le dijo: nuestro hijo necesita entrar al pacto de Dios. Pero Séfora no quiso, ¿ya? Con lo cual ella sabe inmediatamente en su mente, el Espíritu Santo le hace saber que debe cortar el prepucio porque Dios le estaba quitando la vida a Moisés, ¿ya? Entonces, esto no es algo contra Moisés, sino que a través del sufrimiento del elegido de Dios, Moisés, y en este caso la persona que tiene un ministerio dado por Dios, a través de ese sufrimiento del siervo de Dios, de la persona escogida de Dios, su familia empieza a sufrir, y al sufrir recurre a Dios por ayuda y se produce una conversión. Entonces, y cuando cumplen el pacto, Dios salva la vida del escogido. Entonces, si tú eres una persona que fue elegida por Dios y estás sufriendo una enfermedad, y tú te preguntas: Dios me está poniendo a prueba, me está recargando más mi cruz. No, tienes que saber interpretar bien lo que está sucediendo en tu vida, y es que Dios, si permitía que el hijo de Moisés no fuera de la circuncisión, Dios decía que esa persona no iba a ser parte de su pueblo. Había violado su pacto, con lo cual no iba a llegar al cielo. En esa época, ya era un pacto de la circuncisión. Entonces, actualmente, si a ti te pasa eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer que tu familia se convierta acá en un Pentecostés. Fíjate acá abajo. Dios ya dio el Espíritu Santo a todos los que quieran recibirlo. Entonces, Dios está muy agradado contigo y te dio una misión. Pero tu familia no tiene relación con Dios profunda, una relación viva me refiero, la misma que tú tienes. O por lo menos que entienda la gran mayoría de las cosas que tú vives. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Cobrando la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque no quiere que ellos se pierdan. Entonces, tú debes enseñarle lo que sabes a tu familia, ¿ya? Por eso Dios te envía ese sufrimiento. Pero si quieres sanar esa enfermedad o alivianarla, detenerla y que no cobre tu vida, tienes que hacer que tu familia entre al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de ahora, esa circuncisión al venir Jesucristo. Esa marca en la carne, ahora es marca en la carne, pero a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el futuro de este video. Entonces, el pacto de Dios con los hombres, ¿cuál es? En el Edén se produce el pecado original. Por el pecado original todos somos expulsados del Edén y es la condición con la cual vivimos hoy. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Ganar la bendición de Dios o el agrado de Dios. Este tema está muy recurrente en la Biblia y este video da para muchas horas y estoy tratando de resumirlo. Entonces, para ganar la bendición de Dios, para agradarlo, porque salimos del Edén, estamos en una condición de expulsados, para que lo tengan claro. Jesús vino, pero se fue. Seguimos en una condición de expulsados. En la mente eso tiene que estar vivo todos los días de tu vida. Todos los días. Tú y tu familia. Tienes que tratar de agradar a Dios. ¿Ya? No estamos en el Edén. Por lo tanto hay que agradar a Dios. Tienes que ganarte su bendición, su agrado. Y para eso hay un pacto. El pacto de Dios con los hombres. ¿Cuál era antiguamente? Con Abraham era la circuncisión. Y ya vimos lo que pasó con Moisés y los hijos de Moisés. Si no cumple un pacto un hijo, Dios le trata de quitar la vida para que su familia se convierta. ¿Por qué? Porque el que fue elegido por Dios ya está converso. Pero Dios no quiere que su familia se pierda porque al final, ¿quién va a sufrir? Moisés. Porque su hijo no entró al pacto. ¿Ya? Pero esta señal en la carne, en la actualidad, vino Jesús y ya se produjo un Pentecostés, por lo tanto la circuncisión ya no es válida. Pero este pacto de circuncisión se convierte ahora en un pacto en la carne. ¿De cuál manera? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu circuncisión de hoy. Tienes que vivir con el Espíritu Santo todos los días de tu vida y saber
que Él debe moverse en todo lo que tú haces. Esa es tu circuncisión actual. De esa manera tú entras al pacto, de esa manera tú agradas a Dios. La circuncisión y el pacto de Abraham no ha sido anulado, se cambió a través de Jesucristo por un Pentecostés, porque Dios te dio el Espíritu Santo a ti y a toda tu familia de los bautizados y de los que creen y confiesan que Dios a través de Jesús vino al mundo a salvar a los que fueron expulsados del Edén. Entonces tu pacto con Dios es el Espíritu Santo que debes vivirlo día a día, en todas las cosas que haces. Vamos entonces al caso número 2. Tú eres una persona que estás en una comunidad que es guiada por Dios Espíritu Santo. Tengo que hacerte la siguiente distinción. Tú puedes ir a la iglesia los domingos, asistir a misa y volver a tu casa y seguir compartiendo de vez en cuando la fe. Pero es muy diferente la marca en la carne. El nuevo pacto es un Pentecostés diario. En toda tu vida, en todo aspecto de tu vida, el Espíritu Santo debe guiarte. Y en todas las cosas que haces, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al Espíritu Santo si lo que estás haciendo está de acuerdo a lo que a Dios le agrada y a ti te agrada. Y ahí tú procedes. Entonces, si no estás en una comunidad, ¿verdad? No eres parte de este grupo, ¿ya? Este grupo, que tiene una comunidad guiada por Dios Espíritu Santo, vive el pacto de Dios con los hombres, que es el Pentecostés o antiguamente la circuncisión. Y este Espíritu Santo te va a marcar en la carne y en la sangre y en la mente, en el corazón, en todo lugar, porque debes preguntarle a Dios a cada minuto si lo que estás haciendo es agradable a sus ojos, porque fíjate acá arriba, estamos en un combate espiritual. Satanás vino, nos tentó, salimos del Edén, somos expulsados y se produce diariamente, a cada minuto y a cada segundo, una decisión nuestra que va a ser guiada por el mal, o sea, la oscuridad y Dios. Ya, por lo tanto, estas personas que viven en una comunidad de oración, la verdad es que viven y ven las obras de los apóstoles, porque los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo visitaban comunidades de oración y formaban comunidades de oración. Si tú lees la Biblia, Pablo formó Corintios, Éfeso y iglesias donde iba, y eran pequeñas comunidades que oraban y ejercitaban estos dones de Pentecostés, ya que los vamos a analizar en videos futuros. Ya no nos da el tiempo ahora para analizar todo, pero los vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, y aparte, fíjate lo que hacían los que tenían los dones del Espíritu. Pedro y Juan sanaron a un paralítico. Sanaron, o sea, con el Espíritu de Dios tú puedes hacer milagros. Pedro resucitó a Tabita. El apóstol Pedro resucitó a Tabita. ¿Dónde está eso? En Hechos 9. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Hechos 3. En Hechos 20, Pablo resucita a Eutico, ¿verdad? En Hechos 20, capítulo 10, en la misma capítulo, ¿verdad? Pablo impuso las manos, que es un carisma del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, y sanó al padre de Publio y a la gente de esa isla. Ya entonces hay una serie de dones y carismas que el Espíritu Santo nos da para ejercerlo en favor de la sanación física, pero también de la conversión, del pacto de Dios con los hombres, que es que el Espíritu Santo more en las personas y también que les dé sanación. ¿Ya? Y si te fijas, estos dones que eran de Pentecostés también están vivos hoy, como te explicaba antiguamente en la lámina anterior, con el sacerdote Pío, conocido como Padre Pío, ¿verdad? Y con los videntes, ¿ya? Después hablaremos específicamente en un video de los videntes y en otro hablaremos de Padre Pío, ¿ya? Entonces, estas personas que ya viven en un Pentecostés continuo con un bautismo de fuego, el bautismo de fuego no es un rito, no es que tú te lo impongan y ya estás, sino que bueno, también está dado por el
el bautismo de agua, ¿verdad? Después viene la comunión, después la confirmación. La confirmación es como recibir el Espíritu de Dios, pero aparte de eso debes ejercitarlo, debes hacer esa señal en la carne diariamente, ¿ya? Entonces, a estas personas no tengo mucho que decirles, solamente que lo que dice Santiago cuando visitó las comunidades dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, acá, para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, estas personas saben, porque viven una relación con Dios Espíritu Santo, que si esta comunidad se junta y ponen a la persona que está enferma en medio y le imponen las manos pidiendo que venga el Espíritu Santo sobre esta persona y la sane, Dios lo va a sanar. Aquí dice que oren por él y lo unjan con aceite. Son los dones del Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces con nuestra tercera clasificación. Eres una persona bautizada en la Iglesia Católica, pero que no tiene comunidad, o sea, no ejercitas los dones del Espíritu Santo. Fíjate, resumen de la lámina de la clase anterior. Estábamos en el cielo, ¿verdad? 1/3 de los ángeles se rebelaron y estamos en guerra espiritual. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Con lo cual, en esta guerra espiritual, Satanás vino, contaminó la creación física, tentó a Eva y a Adán, cayeron, con lo cual se produce una separación cuerpo, alma y espíritu. Entra en el hombre el pecado, se produce una separación con Dios, se producen las enfermedades, la muerte y entran los demonios en el cuerpo. Ya, con lo cual el plan original de Dios es que tú estés sano, que seas sano, no es que seas enfermo. Dios cuando crea las cosas dice: y Dios creó el cielo y la tierra y vio que era bueno. Y Dios creó los árboles y el pasto y toda la vegetación y Dios vio que era bueno. Y Dios creó al hombre y Dios vio que era bueno. Todo lo que Dios crea es bueno y no lo crea con enfermedades. Dios es vida y no muerte. ¿Qué es la muerte? Es la entrada del pecado en el cuerpo del hombre. ¿Por qué? Por desobediencia de Dios. Con lo cual Dios les retira el espíritu, como resumen de la clase el Espíritu Santo y el bautismo de fuego, o cuerpo, alma y espíritu también. Hemos hablado de esto en las clases anteriores. Y se produce un vacío. Dios Espíritu ya no está con el hombre. ¿Ya? Con lo cual dice el pacto de Dios con los hombres. A Abraham le dice: estableceré un pacto contigo. ¿Y ese pacto qué quiere decir? Volveré a darles el Espíritu Santo si cumplen mi pacto, ¿ya? Pero ese pacto es trabajo, como ya lo vimos, ¿ya? Y estará mi pacto en vuestra carne. O sea, el pacto no es un acuerdo de palabra que tú digas: yo creo en Dios. Si tú dices yo creo en Dios, esa es como tu confirmación de que crees en Dios. Pero el pacto es muy diferente a decir que tú crees en Dios. El pacto de Dios con los hombres, con Abraham, era una marca en la carne. Ya era el prepucio cortado. Entonces tú, cuando ibas a hacer tus necesidades, lo veías. Y debe haber dolido. Yo no tengo la circuncisión, pero debe haber dolido y tú debes haberlo visto todos los días. Por lo menos un par de veces en el día. ¿Ya? Pero cuando tú dices yo creo en Dios y no haces nada más, no estás sintiendo ese pacto en la carne. Porque aquí dice: estará mi pacto en vuestra carne. Entonces el pacto con Dios debes sentirlo en tu carne, y eso tiene que ver con recibir el Espíritu Santo y sentir el Espíritu Santo y dejarte gobernar por Dios. El pacto con Dios quiere decir: Dios es mi Dios, ¿verdad? Pero tengo un pacto con Él y Él me gobierna a través del Espíritu Santo, pero en un gobierno en que yo digo: quiero seguirte. Y Dios, el pacto con los hombres es que tú seas feliz, pero siguiendo sus leyes, sabiendo que Él es la autoridad, que tú tienes una autoridad, ¿ya? Porque muchos hombres hoy andan como que no tienen una autoridad sobre ellos, ¿ya? Entonces el pacto es en la carne, debes dejarte gobernar, es una marca en la carne que te gobierna y te distingue de otras personas. Entonces,
¿Qué hizo Dios? Vino, se hizo hombre, ¿verdad? Murió en la cruz. ¿Y para qué? Para quedarse con nosotros. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Yo me voy y es para enviárselo. Resumen de la clase anterior. Vino el Espíritu Santo, al morir Jesús, le da la oportunidad al Espíritu Santo a todas las personas para que ellos unan su cuerpo, alma y espíritu y todo tu ser sea gobernado por Dios y viviendo en comunidad con Él, tú seas feliz. ¿Ya? Como resumen de la clase anterior. Entonces, cuando Dios promete el Espíritu Santo, se produce en Pentecostés. Este Pentecostés es derramado sobre los apóstoles, sobre la Santísima Inmaculada Concepción, nuestra Madre y Reina, la Virgen María. Los apóstoles que reciben estos dones se ejercitan día a día en la oración, en el conocimiento de Dios y viven en comunidad. Hacen milagros porque el Espíritu Santo es vivo en ellos, ya los acompaña. Este Espíritu que tú estás viendo está dentro de los apóstoles, vive dentro de ellos porque ellos tienen una relación con Dios. Entonces, donde ellos vayan, Dios está con ellos y ellos pueden sanar enfermedades y vivir en comunidad. Y aquí en estos textos bíblicos que ya analizamos está la confirmación de lo que te estoy diciendo. Y acá en la vida de Pío de Pietrelcina y en la vida de los videntes, Miguel acá en Chile, Mama Rosa en Italia, Conchita en Carabanda, etc. Está la confirmación que el Espíritu Santo sigue derramando dones y carismas y se sigue manifestando en los hombres. Eso debes tenerlo claro. Bueno, hablábamos de una guerra espiritual, ¿ya? Entonces en esta guerra espiritual yo te comentaba que existe una separación, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo nos lo cuenta en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahí Pablo te está ratificando lo que yo te digo de la separación de cuerpo, alma y espíritu. Dice que el cuerpo anda por un lado, tu alma por otro lado y el espíritu por otro lado. Entonces lo que tú tienes que hacer es ese pacto con Dios, esa marca en la carne, a través del Espíritu Santo, unir tu alma, tu cuerpo y tu espíritu en una sola dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Agradar a Dios, conseguir la bendición de Dios, ser feliz, pero gobernado por Dios Espíritu Santo, conviviendo con Él en tu mente, en tu corazón, en cada minuto. Decirle: Dios, voy a ir a tal lugar, acompáñame. Dios, bendice a mi hijo. Señor, te agradezco los alimentos. Señor, estoy enfermo, en tu nombre quiero ser sano, sáname, vive en mí, etc. ¿Ya? Es una relación día a día. Ese es el pacto con Dios. Esa es la circuncisión hoy en día, entiéndelo. Estás fuera del Edén, fuiste expulsado, necesitas un pacto para volver a Dios. El pacto, la circuncisión, Dios en ti a través del Espíritu Santo. Las obras de la carne son en contra del Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Si tú sigues a la carne y no tienes el Espíritu de Dios, vas a andar en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo, que todos los que cometen estos tipos de pecados que son obras de la carne no entrarán al reino de los cielos. ¿Ya? Mas, si tú te dejas guiar por Dios Espíritu Santo, lo que tendrás en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, serás manso, tendrás templanza, y contra tales cosas no hay ley que te condene. Entonces, existe una guerra espiritual, y la carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne, y los frutos de los comportamientos tú los tienes, te los nombré acá. Entonces, si tú tienes una de estas conductas que son las obras de la carne, estás viviendo en la carne sin ser gobernado por Dios Espíritu Santo, por lo cual estás fuera de pacto con Dios, porque no tienes la señal en tu carne, el Espíritu Santo que te gobierna. En cambio, si tienes los frutos del Espíritu Santo, son los que te
resalta acá paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Tú vives una vida ordenada, por lo cual estás en el pacto con Dios, están cumpliendo esa circuncisión y estás dejándote gobernar por Dios Espíritu Santo. Bueno, respecto del pecado, existe una clasificación bíblica de cuánto dura un pecado. ¿Ya? Los pecados debemos purgarlos. Dios perdona, pero queda la consecuencia del pecado. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén y Jesús consiguió el perdón para todos. Pero fíjate, todavía vivimos fuera del Edén. Entonces, el pecado, Dios te lo va a perdonar, pero quedan consecuencias de pecado. Entonces, fíjate acá en Éxodo capítulo 20, el cual declara como referencia en los ídolos: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en Éxodo 20, cuando el pueblo peca, Moisés recibe esta orden de Dios, esta información que Dios va a cobrar el pecado que tú cometas hoy, lo va a cobrar en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. De ahí vienen las enfermedades genéticas, ¿verdad? Cuando un médico te pregunta, dígame si usted en su línea sanguínea, sus antepasados tuvieron, no sé, cáncer, tuvieron alguna de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios estableció ahí que el pecado es generacional, pero acá dice de los que me aborrecen. Aborrecer es los que detestan al Señor. Entonces, puede que esos pecados no se traspasen a todas las generaciones, porque aborrecer es odiar a Dios. ¿Ya? Los que odian a Dios y se declaran sus enemigos van a tener sobre sí el peso de lo que estoy diciendo. De los que no lo aborrecen, puede que sí, puede que no, depende del caso. ¿Ya? Pero acá en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces estamos viendo que los pecados son individuales y que Dios no castiga el pecado por generaciones. Si vemos acá hay una contradicción bíblica. Pero básicamente es que acá de los que aborrecen a Dios, esos no tienen la marca de Dios en su carne. Acá está la respuesta, presta atención. No tienen la marca de Dios, no están en el pacto de Dios. Una persona que está en el pacto de Dios, que se hizo la circuncisión, no practica la idolatría, ni anda lejos de Dios. Los que no tienen el pacto de Dios van a llevar esta carga sobre ellos. La carga generacional de pecados sobre ellos es esa. Dios va a pedir y cuenta a su hijo, a los hijos de sus hijos, porque no llevan el pacto de Dios. Sin embargo, los que sí llevan el pacto de Dios, dice: el alma que pecare, esa morirá. Morirá, el precio del pecado es la muerte. Ojo, te vas a enfermar, vas a morir, el pecado es muerte. Dios es vida, el pecado es muerte. Fuimos expulsados del Edén, ojo, y para eso tienes que tener la marca en tu carne, la circuncisión, pero la marca actual es el Espíritu Santo, vivirlo día a día. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, porque esta persona está en el pacto de Dios y anda en santidad. Trata de no pecar y trata de agradar siempre al Señor, y si peca, se arrepiente y hace reparación rápidamente, porque conoce a Dios. Sin embargo, los que lo aborrecen no andan en los caminos del Señor, no se arrepienten, no hacen reparación, no enmiendan su vida y no cuidan de ella. ¿Ya? Entonces hay diferentes casos de cuánto dura un pecado. Eso va a originar una enfermedad en ti. El pecado es muerte, Dios es vida. Sin embargo, para que vean que Dios es misericordioso, en Éxodo 20 dice: pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. O sea, a través de Jesús, por el bautismo, en sangre y en fuego, como tú eres de la generación de Jesús, porque al ser bautizado entras en él, eres su generación, eres el mismo en los ojos del Padre, ¿ya? Él muestra su misericordia en ti, por méritos de Jesucristo. Él te perdona y te da nueva oportunidad, y ahí tienes la nueva marca en tu cuerpo,
el nuevo pacto, ya no de circuncisión, sino de la vida de Jesús en ti, por el bautismo. Dios debe vivir en ti. Si eres bautizado, tienes que vivir ese bautismo, y debe ser un bautismo de fuego, vivo, día a día. Entonces, ahora tenemos que adquirir ciertas herramientas para poder sanar físicamente. Bueno, hay ciertas partes y temas que los vamos a ver más en profundidad a futuro, pero lo que quiero decirte es que el nombre de Jesús tiene poder. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante puedes leer que por la muerte de Jesús, por haber llevado la cruz, por haber soportado todo lo que soportó en la tierra, Dios dice: haciéndose obediente Jesús hasta la muerte y muriendo en cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le puso un nombre que está por sobre todo nombre, ¿ya? A Jesús por la muerte, por toda su obra, y dice que en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, ¿ya? Entonces, todo rodilla, toda enfermedad, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, en los animales, las plantas, la vegetación, la biología, la física, la química, todo lo que te puedas imaginar se tiene que someter a los pies de Jesucristo por su autoridad. Eso ganó en la cruz un nombre poderoso, un nombre dado a los hombres para ser usado por los hombres, por misericordia, por fe y por el amor de Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder tremendo que lo vamos a ampliar en otra enseñanza y vamos a hablar de ello. Pero el poder de Jesús tiene nombre, y ante el nombre de Jesús nadie se resiste, porque Dios Padre dijo que ante el nombre de Jesús, por su sacrificio y por todo lo que hizo, toda rodilla de los que están en el cielo, o sea, los ángeles, en la tierra y debajo de la tierra, los hombres y los demonios, todos se tienen que postrar cuando digan Jesús. Por eso que tú debes recibir la comunión de rodillas, porque estás recibiendo a Jesucristo. Y Dios Padre dijo, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. O sea, cuando reciba a Jesús hecho hombre, en carne, a través de la hostia, es Jesús. Debes doblar rodillas, debes reconocer su reinado, su majestad, ¿ya? Y si eres demonio, tienes que arrodillarte o eres aniquilado, tienes que huir. Entonces aquí hay una herramienta de sanación. Otras herramientas de sanación básicas de un católico es invocar al arcángel Miguel, ¿verdad? Hacer las oraciones de Miguel, llevar una vida de oración, confesar los pecados con un sacerdote católico, porque a través del sacerdote viene el Espíritu Santo. El sacerdote no es el que te perdona el pecado, él pronuncia el perdón, pero el que te perdona es el Espíritu Santo. Ya lo entendiste, creo yo. Si no, vamos a hacer videos más adelante de muchas cosas. Tienes que comulgar, recibir a Jesús sacramentado. Debes asistir a misa, debes ayunar, debes rezar el rosario. Todas esas son herramientas de sanación que tú puedes utilizar y vamos a detallar a continuación. Otra herramienta que debes utilizar para sanar son las siguientes. Está en Corintios 2, segunda carta de Corintios, versículo 10. Tú debes leerla, no me da el tiempo para explicártela. Yo quisiera explicártela, pero el video sería muy largo. Entonces necesito tu compromiso, ¿ya? Léelo, medítalo. Todas las lecturas que te he dado, tú debes meditarlas, ¿ya? Yo voy a seguir haciendo videos y voy a profundizar en todos los temas que hemos visto, pero para dar una visión general tengo que apurarme un poco. Ya, entonces hay armas que son carnales, como son las espadas y todo eso, son físicas, y hay armas que no son carnales, son espirituales, y esas armas tú las debes utilizar para sanar, porque debes dar un combate. Estamos fuera del Edén, hay un combate entre el bien y el mal. Naciste en un mundo que se creó en una guerra. Eso debes tenerlo en la mente. Cuando crearon el mundo existía una guerra y no ha terminado. Aparte de eso, nos expulsaron del Edén. Debemos elegir un bando, el bando de Dios, y tenemos que entrar a un pacto. ¿El pacto cuál? En la carne. Es marcado en la carne, lo tienes que ver día a día. La circuncisión, pero ahora es el bautismo de fuego. Dios vivo en ti. Ya. ¿Qué dice acá en Corintios 2? Pues aunque andamos en la carne, fíjate, cuerpo, alma y espíritu, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas espirituales, dice el apóstol, destruyen fortalezas del demonio, de las enfermedades. Debes ir y destruir fortalezas. Eso está diciendo el apóstol. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y debes llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para llevar cautivo todo pensamiento. O sea, tú estás en guerra entre el bien y el mal y debes tomar los pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. O sea, si te entra un pensamiento a la mente, tienes que someterlo. Es tu labor. Estás en guerra. Naciste en un mundo que está en guerra. Entiéndelo, por favor. Sé consciente, despierta, por favor, te lo pido. En tu mente hay una guerra. Fuiste creado en un mundo, cuando el mundo fue creado ya estaba en guerra, se rebelaron, los ángeles están en contienda con Dios continuamente, los demonios contra los ángeles, ¿ya? Hay una guerra, y esa guerra se traspasa a ti y está en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu salud, en tu enfermedad, en tu comida, en tu bebida, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, en todo lugar hay una guerra, debes ser consciente de eso. ¿Y quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Dios vino, hizo un pacto contigo, te dio la circuncisión. Después la circuncisión no era Dios contigo, sino que era una marca solamente en la carne. Vino Jesús, te dio un Pentecostés, ese Pentecostés te bautizó en fuego y ese fuego debes avivarlo, es bautismo de fuego, aparte de agua tiene que ser fuego en ti, tienes que avivarlo todos los días, debe ser vivo en ti, debe entrar el Espíritu Santo, debes llamarlo, invocarlo, y cuando entra algo en tu mente debes, lo que dice el apóstol Pablo, someter todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Y si entra una enfermedad debes someterla y llevarla a la obediencia de Cristo, es tu misión y es lo que Dios te pide. Así fue dado y así fue creado. Tienes que entenderlo. Y dice, y estando prontos para castigar toda obra de desobediencia. Entonces anota este texto porque lo necesitarás en el combate espiritual y en el combate contra las enfermedades. Cuando estés enfermo, lee esa lectura y Dios ordena ir y someter enfermedades, pensamientos y todo a la obediencia de Cristo, porque el nombre de Jesucristo tiene autoridad, es el nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Perdona que me apasione, pero debo hacerte reaccionar, debo imprimarte el Dios vivo, debo llenarte del poder, de la energía, de la autoridad de Dios dentro de ti. Debo sacudirte de la oscuridad que puedes tener dentro para que entre la luz. También tenemos otra herramienta que debes leerla en Efesios 6, versículo 10. Y se llama la armadura de Dios. El apóstol define que para andar por la vida debemos andar protegidos porque estamos en guerra espiritual. Con lo cual debes protegerte la cabeza y todas las partes de tu cuerpo como si fueras un soldado. Dice, tienes que tener en la cabeza el yelmo de la salvación. O sea, nada puede entrar en tu cabeza, nada que venga de la oscuridad. Debes tener la coraza de la justicia, el escudo de la fe. Con la fe tienes que atajar todo, enfermedades, pensamientos, malos deseos, brujería, hechicería, todo debes atajarlo con tu fe. Tu fe es tu protección. Si no tienes fe, si no tienes el Espíritu Santo vivo en ti con un bautismo de fuego, andas desnudo, andas en una guerra desnudo. El apóstol define una armadura de Dios que es la que te protege. Tienes que tener en tus pies el calzado del Evangelio, o sea, debes caminar conociendo la palabra de Dios, debes leer Biblia. Si no lees Biblia, estás desnudo. Y tienes que tener tu arma más poderosa, que es la palabra de Dios, la espada de Dios. La define el apóstol Pablo como una espada. Porque tú al citar textos bíblicos cortas la mentira de los pensamientos, de los sentimientos, de las enfermedades. La palabra de Dios debe cortar todo. Entonces viene algo contra ti, tú sacas la palabra de Dios que conoces y te defiendes. Ojo, esto es muy importante en lo que va a venir, en los días de oscuridad, en el reino del anticristo, cuando desciendan los extraterrestres, etcétera, cuando vengan los terremotos, tsunamis, todo lo que va a venir, tú necesitas la espada de Dios, conocer la palabra. Ya, vamos a tierra derecha. Ahora tenemos 15 minutos para aplicar lo ya aprendido. ¿Ya? Entonces vamos
a combatir contra enfermedades, contra pensamientos y contra todo lo que se opone contra Dios que está en ti. Para eso necesitamos utilizar el principio de Elías, la técnica de Elías o como quieras llamarle. ¿Quién es Elías? Es un profeta de la antigüedad, uno de los grandes profetas, y es uno de los dos testigos o uno de los dos olivos que van a venir ahora cuando aparezca el anticristo. Elías y Enoc volverán y van a estar acá combatiendo la oscuridad en favor de Dios, junto a todos los creyentes claramente, pero ellos son los dos ungidos de Dios que van a hacer signos, prodigios y milagros. Por eso lo citamos acá en esta enseñanza. ¿Y qué hizo Elías? Fíjate que existía en la época de Baal, ya antes de Jesús, existía una adoración a Baal, ya que el reino de Israel, cuando salió de Egipto, se empezó con el paso de los tiempos a pervertir. Ya tenían la circuncisión, pero no tenían el Espíritu Santo porque era puntual para personas. En este caso el Espíritu Santo estaba con Elías. Y las personas, como no sentían a Dios, por eso te digo que debes sentir a Dios, la marca en tu carne debe ser el Espíritu Santo, en todo tiene que estar Dios. Como no sentían a Dios a su lado, como no lo veían, se empezaron a desviar y asumieron otro Dios. Y ese Dios era Baal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Elías? Desafió a los profetas de Baal, demostró que Dios es el Dios verdadero, ¿verdad? El que envió fuego desde el cielo, el Dios único, el único que existe, Yahvé, y su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo con la Santísima Inmaculada Concepción, ¿verdad? La Virgen María. Y destruyó el altar trayendo fuego. Otro día te contaré la historia completa de Elías. Bueno, y cuando ganó esa batalla, con el respaldo de Dios, bueno, pasó a cuchillo a todos los profetas de Baal y destruyeron todos los altares profanos que hacían que uno adorara a otro Dios, que el pueblo adorara a otro Dios, ¿ya? También está el caso de, bueno, eso está en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 20, ahí puedes leer la historia de Elías y los profetas de Baal. También hay otra historia en Daniel 3, del versículo 1 al 25, y es que Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y los egipcios, bueno, el pueblo de Nabucodonosor y el pueblo que había sido expulsado a Babilonia, ¿verdad?, de los israelitas, debían postrarse ante este dios extraño o ante una estatua. Hubieron 3 de los israelitas que no se postraron ante este dios o hasta esa estatua que adoraban ellos. Se llama Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ya? Esos 3 no se postraron, ¿ya? Entonces hay una resistencia de hombres de Dios contra la idolatría y contra dioses falsos. Ese es el principio que nosotros vamos a usar para sanación, ¿ya? Fíjate acá, está Baal y los demonios. Entonces, este es Israel, ¿verdad? Supongamos que ese es el círculo. Entonces se empiezan a levantar falsos altares o falsas cosas que no son de Dios. ¿Qué viene a hacer Elías? Elías toma esto, le demuestra al pueblo que existe un único Dios y derriba todos esos altares. Y pone un único Dios en Israel. Ese principio vamos a usar ahora. Pongámoslo en práctica. Ejemplo número 1. Ya ahora vamos a aplicar todo lo que estudiamos hasta el momento. Pasamos la teoría, que en realidad es vida, y pasamos al caso real. Concéntrate. Ejemplo 1. Aplica para muchas cosas. Yo soy esa persona negra, ¿verdad?, que está dibujado. O cada uno de nosotros somos ellos. Y aquí viene un mal pensamiento, un mal deseo, una voz que me susurra al oído, que te susurra al oído y entra en ti. ¿Ya? Puede ser en la noche, en el día, por un mal rato, porque tu jefe te hizo pasar un mal rato, peleaste con tu esposa, cualquier cosa, pero ese pensamiento entra en tu mente. Si tú no haces nada y lo dejas libre, todo el día anda ahí, ¿ya? Y eso es como levantar un falso altar, como te mostraba en la lámina anterior. Eso es un falso Dios, ¿ya? Un falso altar que se está levantando en tu mente, ¿ya? Si tú lo dejas todo el día, puede estar semanas y se empieza a enraizar, ¿ya? Y puede penetrar en ti otro demonio. Entonces, si tú dejas
si tú dejas un pensamiento libre, se enraiza. Fíjate que a lo mejor este es un mal rato contra tu esposa. No la perdonas. Y a través del tiempo empieza a tener rencor. Y después empieza a pensar mal de él. Y después empieza a desconfiar. Y después te viene el deseo de separarte. Y tú fuiste casado por la iglesia. Entonces se empieza a enraizar como este árbol que empieza a sacar raíces hacia abajo. Y la enfermedad comienza a desarrollarse. Aquí entran todo tipo de enfermedades mentales, todo tipo de inclinaciones, todo. No te puedo hablar de todo por el tiempo, ¿ya? Pero todo lo que tenga que ver con la mente entra en esta categoría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú para combatir? Recuerda, el pacto en la carne es el pacto. Hiciste un pacto con Dios. Antiguamente era la circuncisión, hoy es usar el Espíritu Santo, ¿ya? Por el bautismo, por Pentecostés, ya tú puedes y debes usar el Espíritu Santo porque es el pacto, la señal en la carne. ¿Qué se hace? Entra el mal pensamiento, ¿qué hago? Lo combato, lo cubro con Dios. Ese demonio que entró, ese mal pensamiento, lo que sea que entró en tu mente, lo cubro, fíjate, lo cubrí con Dios. Y después le ordeno salir en el nombre de Jesús. Lo cubro, le muestro la autoridad, le digo que yo no estoy solo, que soy un creyente, que estoy en pacto con Dios. Lo cubro con diversas herramientas que te las mostré anteriormente, en el nombre de Jesús, con el rosario, con penitencia, con oración, teniendo recuerdos de María, recordándome que Dios me ama. Hay diversas técnicas que por tiempo no puedo, pero tú, si empiezas a ejercitarte, Dios te las va a ir mostrando. Entonces, cubro esto con Dios y después lo ordeno en el nombre de Jesús salir. Y tú lo ves salir y lo sientes y le pegas, por decirlo así, una patada. Tienes que sentir que lo echaste. O imagínate que tienes un bate en tu mano, que es el Espíritu Santo, y lo golpeas y siente que salió fuera. ¿Ya? Si sale, puede que después, al rato, vuelva de nuevo. Tienes que hacer lo mismo, ¿ya? Puede que sea el mismo pensamiento o sea otro. Recuerda que hay miles de demonios rondando que tú no los ves. Tú puedes haber echado uno, pero puede volver otro y otro y otro. Hay millares de demonios que nosotros no vemos. Puede ser uno diferente y a lo mejor te pueden estar engañando que no te hacen caso, que no eres digno, etcétera. Van a venir una serie de imágenes a tu mente, pensamientos que te van a querer hacer dudar de lo que yo te estoy diciendo, pero ojo, sembré en ti palabra que estaba en la Biblia, te he fundamentado todo lo que te estoy diciendo, depende de ti, depende de tu fe y depende de tu pacto, ¿ya? Lo cubres con Dios y le ordenas salir en el nombre de Jesús. Ya te dije que el nombre de Jesús tiene poder, él tiene que obedecer porque el Padre dijo, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El demonio está obligado a salir. Y ese pensamiento también. Ejemplo número 2. Enfermedad física. Ya sabemos que entra, ¿verdad? Y se puede enraizar. ¿Qué tenemos que hacer? Pacto en la sangre, imponer a Dios. Entonces, ¿qué hago? Cubro esas células cancerígenas, la enfermedad que tú tengas, si hay un dolor en la rodilla, cubres esa rodilla, esa articulación donde sabes que está esa enfermedad o donde te duele, impones a Dios, lo cubres con Dios y después se le ordena salir en el nombre de Jesús. Puede que la enfermedad salga o puede que no salga, pero si se queda, cuando tú la cubres con Dios, se queda sin desarrollo, no va a tener plena libertad como acá de andar libre, lo vas a imponer a tu Dios y él va a estar bajo el control de Dios y puede que Dios te la deje ahí un tiempo para que tú sigas luchando, sigas peleando y él te va a probar, a ver cómo anda mi pacto. A lo mejor nunca se te pasa la enfermedad y mueres de esa enfermedad, pero tú vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor, yo luché contra esto, no dejé de confiar en ti y di siempre la pelea, que es el pacto de Dios, ¿ya? Pero puede que salga. Vamos al ejemplo número 3, una herramienta mental pero que tiene que ver con la fe. Mira, te voy a entregar un ejemplo. Si tengo un pensamiento de oscuridad de que me voy a morir, ¿ya? Tienes que pensar, ¿dónde está ese pensamiento? ¿Dónde te está atacando esa enfermedad mental? A la mente, ¿ya? Como está en la mente y este es un demonio o es una enfermedad que está en contra de Dios, ¿ya?
le debo mostrar en mi mente imágenes de Jesús y de María. Debo crear un pensamiento cuando este demonio o esta enfermedad mental o esta imagen que tengo que es contra Dios, un enojo, una ira, deseos de muerte, soledad, etcétera, todo lo que caiga en la mente por deseo, por tiempo no puedo darte más detalle, tienes que crear un recuerdo de Jesús crucificado por amor, y en la mente con ese recuerdo tú se lo muestras a él, y este demonio, como ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, lo atas a la cruz de Jesucristo, lo envuelves en la sangre de Jesús y le ordenas en el nombre de Jesús salir. Le ordenas salir y él debe salir, y vas a ver que esto te va a funcionar y vas a sanar esa enfermedad mental, esa angustia, esa soledad, esa amargura que te está yendo mal, y vas a tener un día que va a fluir de mejor manera en Dios. Como te digo, aquí caen todos los casos de ataques a la mente. Ejemplo número 4, una herramienta física. Tienes una enfermedad genética, un cáncer, cualquier cosa, te duele una rodilla, etc. Ya, lo primero es ir al médico, seguir obviamente todo lo que diga el médico, pero no dejar la enfermedad que se desarrolle sola. La clave está en imponer tu Dios. Tú le dices, estoy en pacto con Dios, sigo a Dios, el Señor me gobierna y está conmigo. Entonces, tú tienes que pensar en algo físico y tienes que amarrar, cubrir esas células, ¿ya? Piensa en la comunión. La comunión es algo físico, cuerpo y sangre de Jesús, y que ese Dios físico se imponga en tu cuerpo. Porque puede que tú empieces a pensar, pero en el físico, esto ya no es un pensamiento, es algo físico. Tengo algo en la carne. Recuerda, cuerpo, alma y espíritu estaban unidos. ¿Qué lo une? El Espíritu de Dios. Invoca el Espíritu de Dios sobre ti. ¿Ya? Pero fíjate que hay algo acá. ¿Por qué Jesús se hizo cuerpo y sangre? Ahí está su cuerpo y su sangre, que lo consagran los sacerdotes, y solo un sacerdote. Ese cuerpo entra en tu cuerpo para alimentar tu cuerpo físico. Quiere decir que Dios está en tu físico. Él puede llegar a tus células de forma física y también de forma espiritual. Pero ese es el secreto de la comunión. Esa es una herramienta física de combate espiritual, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y recuerda que la sangre de Jesús perdonó todos los pecados, sana enfermedades, y que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tenerlo muy claro. Entonces, tú recibes la comunión y le dices al Espíritu Santo, Señor, entra en mis células cancerígenas, entra en esta enfermedad y sánala. En el nombre de Jesús. Y después te diriges a las células cancerígenas y les dices, células, yo las amo en el nombre de Jesús. No siento odio por ustedes, no siento rencor, no siento pena por esta enfermedad. Me encomiendo a Dios. Si viene de Dios, la acepto. Y si es de muerte, la aceptaré según la voluntad del Señor, pero mi deber, como estoy en pacto con Dios, es imponerte, y te impongo que yo no estoy solo, que Jesús es mi Señor, es mi Dios, Él ha sido enviado por el Padre para darme vida, porque Dios es vida y tú eres muerte. Por lo tanto, yo te cubro con la sangre de Jesús, te impongo la comunión que acabo de ingerir y te ordeno y te pido que sanes, que retroceda enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y fíjate que acá hay otra herramienta. Por ejemplo, otras herramientas. Entonces, lo que veníamos diciendo, que esta comunión, fíjate, que entra en la boca de la vidente, ya, de Garabandal, y se deposita en su boca, ya, de Conchita. Entonces, esta hostia, que es la materialización de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero es Jesús vivo. Esto es Jesús vivo, en forma de pan. Pero Él está vivo ahí, no es un pedazo de pan, es cuerpo y sangre. Que no lo veamos bajo esa forma es otra cosa. Ya, pero fíjate que el Espíritu Santo acá, bueno, el próximo video yo creo que voy a hablar de los videntes, para que estén atentos al próximo video. Ahí van a entender las apariciones de la Virgen María.
Entonces este cuerpo de Jesús entra en la boca de la vidente y ella está en trance profético o éxtasis profético que se dice en la Biblia. Entonces entra en su boca y fíjate que ella está en un estado en que no le sucede nada. Bueno, le suceden muchas cosas al recibir a Jesús, pero físicamente algunas personas en las investigaciones médicas le enterraban agujas y no sangraban, trataban de levantarlo y tenían mucho peso. Entre 6 personas no lograban levantar un vidente, ¿verdad? Entonces cuando Dios Espíritu Santo está en ti, fíjate que no te sucede nada. Mira, acá tiene otro ejemplo con Miguel Ángel Poblete en la aparición de la Virgen María acá en Peña Blanca. Fíjate que él está en trance y él está viendo a la Virgen. Él está viendo a la Virgen María, ¿verdad? Con los ojos del Espíritu. Nosotros no lo vemos, pero ellos sí lo ven. Sí, ellos sí ven a la Madre. Por lo tanto, el Espíritu Santo está dentro de ellos, abriendo esa capacidad, abriendo esos ojos espirituales. El próximo video va a ser de las apariciones de la Virgen. Y fíjate acá, lo está quemando la llama y no le hace nada al cuerpo. Entonces el mensaje es que cuando el Espíritu Santo está en ti, Él es capaz de romper la física y las leyes que gobiernan al ser humano en la tierra. Mira, le ponen una llama y no le pasa nada. Ella está encorvada. Hay videntes que caminan hacia atrás, ¿verdad? Hay otras personas que levitan. Hay otras personas que tienen los estigmas, como el sacerdote Pío de Pietrelcina. Entonces tú te confías en esto, lo tienes en la mente, y con eso vas acá y le dices a las células en el nombre de Jesús, y a través del Espíritu Santo te ordeno salir. O Espíritu Santo, llamas al Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, ven, cúbreme, toma estas células, sánalas, gobiérnalas tú. Bueno, hay que hacer una serie de cosas, va a depender de lo que el Espíritu Santo te inspire en ese momento, ¿ya? Pero lo principal es arrepentirse del perdón, ir a confesarse, comulgar, hacer una vida de oración y después dar estas batallas. Es un conjunto de acciones que hay que hacer, ¿ya? A veces una sola te va a resultar, otras veces vas a tener que usar 2, otras veces vas a tener que hacer 3, 4, 5, va a depender de lo que Dios determine. Y en eso Dios va a ver tu lucha, si estás luchando verdaderamente o no, ¿ya? Entonces tienes que tener harta paz, harta paciencia, pero tienes que tener mucho discernimiento. Pero el mensaje es que se puede, pues mire. Y acá en el bautismo, si no crees que el bautismo, mira, a través del bautismo de agua que hizo Juan, y esto puede ser cualquier sacerdote, desciende el Espíritu Santo. Entonces cuando te bautiza un sacerdote con agua, desciende el Espíritu Santo. Si tú te acuerdas de tu bautismo, puedes imponerle aquí a las células que son cancerígenas, decirle: en el nombre de Jesús, yo, en nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla, yo llamo a Dios Espíritu Santo e impongo mi elección por Dios. Yo renuevo mis votos del bautismo, renuevo mi pacto con Dios, la marca de Dios en la carne, ¿ya? Y me arrepiento de todos mis pecados y de los pecados generacionales. Acuérdate que te mostré que los pecados a veces son generacionales, a veces son de uno, pero la muerte viene por enfermedad, ¿ya? María no murió de enfermedad. María tuvo un tránsito, el tránsito de María, o la dormición de María, ¿ya? María no murió de muerte como cualquier ser humano. Ella se durmió. Dios la durmió y después la ascendió al cielo. ¿Por qué se dice que se durmió? Porque ella es inmaculada desde su concepción hasta siempre. Es la Inmaculada Concepción. Ese es el título que lleva. Inmaculada, ella está libre de todo pecado, por lo tanto no puede morir. Por eso el término que se usa para ella es la dormición de María, ¿ya? Bueno, acá tiene otro vidente y te puedes acordar cuando la Virgen visitó a Mama Rosa en San Damiano, Italia, y la sanó físicamente y después se le aparece espiritualmente. Ahí hay uno de mis videos que tú puedes ver, que es nuevo y es el único video en español hasta el momento que está de la aparición de San Damiano en Italia. Es mío, yo lo hice, se llama Nuestra Señora de las Rosas, lo puedes encontrar en mi canal.
dura 2 horas, pero tienes que estar interesado en verlo. Cada uno de estos videos que tú vas viendo es el Espíritu Santo que va entrando en ti, te va liberando. Si lo encuentras largo, es porque el Espíritu Santo está haciendo liberación en ti, va saliendo la oscuridad y va entrando la luz. ¿Ya? También están las uvas. La madre le dijo a Mamá Rosa que todos debemos tener uvas para lo que viene en el reino del anticristo y cuando empiecen a escasear los alimentos. Estas uvas, cuando tú la consumas una al día, va a sanar enfermedades, dice la madre, y va a entregarte todos los nutrientes que tú necesitas para un día. O sea, con una uva, una persona va a sobrevivir un día. O sea, lo que te estoy diciendo ahora de una lucha física y mental, fíjate que es vital para lo que viene después del aviso, ¿ya? Porque tendrás que sobrevivir con una uva al día. Eso va a ser un ataque a tu mente, un ataque a tu físico, porque te va a estar diciendo continuamente tu mente que no has comido, vas a tener deseos de comer, vas a andar de mal genio, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que dar un combate mental y físico. Por lo tanto, comienza a usar esta herramienta, la vas a necesitar. Y finalmente tenemos también la medalla milagrosa. Si tú te pones la medalla va a ser el milagro de sanación física y espiritual. Pero no es el metal lo que te salva o lo que te sana, sino que tú tienes que conocer qué significa cada escritura que está tallada o forjada en la medalla. Y lo que te salva, o lo que te protege, o lo que hace el milagro es las inscripciones que están inscritas en la medalla, porque es lo que significa la medalla. Y eso hace el milagro, no el pedazo de metal, ¿ya? Tú no puedes confiar en ese metal, sino en las inscripciones y en lo que significa esa medalla. Este video también es mío y está en la red. Lo puedes buscar como la medalla milagrosa del Monte Carmelo o lo puedes encontrar en mi canal. También te lo recomiendo para luchas mentales y físicas y tiene todas las promesas que dijo la Virgen María en la aparición de Peña Blanca, Chile. Entonces, todas esas herramientas y muchas otras tú tienes, ¿ya? Entonces, cualquier caso, el que quiera explicarme algún caso particular, personal, puede escribirme, ¿ya? Puede mandarme un correo. Yo voy a dejar mi correo abajo en la descripción. Ustedes, si tienen alguna consulta particular y privada, pueden hacerla por mi correo, ¿ya? Yo estoy para ayudarle en lo que yo pueda y entregar un poco de luz, ¿ya? Hay muchos casos de esto, muchos ejemplos. Como ven, aquí yo les enseñé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de combatir enfermedades. Y hay un universo de posibilidades porque es lo que el Espíritu Santo inspira en el momento, ¿ya? Finalmente vamos al resumen. Entonces, como resumen, en el cielo se revelaron un tercio de los ángeles, se convirtieron en demonios, vinieron a la tierra y tentaron al hombre, con lo cual el hombre cayó. Se separó cuerpo, alma y espíritu, con lo cual se le retiró el espíritu al hombre. Por lo tanto, tiene que hacer una lucha espiritual para recuperar su relación con Dios, ¿ya? Porque está sin espíritu, ¿ya? Entonces, se establece un pacto con Dios. Antiguamente era la circuncisión. Después de eso, con la venida de Jesús, el pacto es el nuevo Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y vivir en el Espíritu Santo todos los días de tu vida. El pacto con Dios es un trabajo diario. Todos los días tienes que tener esta señal en la carne, como la circuncisión es el Espíritu Santo. El demonio y los espíritus y los problemas te van a quejar todos los días, pero tú tienes que usar el Espíritu Santo, llamarlo, para combatir, porque en este mundo estamos en un combate espiritual. Nunca te olvides de eso. El mundo fue creado en medio de una guerra. Entonces tú tienes que estar preparado para una guerra y te he entregado todas las herramientas para que seas victorioso en este combate espiritual, ¿ya? Y bueno, ya les comenté, yo siempre he sido católico, ni siquiera un día de mi vida he sido evangélico, ¿ya? Todo el conocimiento que te he entregado es católico. Conozco mucho del mundo evangélico, obviamente por mi formación tengo que estar preparado para responder preguntas tanto de católicos como de evangélicos y llevar luz a todas las personas que busquen respuestas
de Dios hacia ellos. Lo mismo debieses hacer tú. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es. El pacto en la carne es sentir y vivir a Dios. Todos los días, en todos los aspectos de tu vida. Tienes que llamar a Dios y vivir con Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un pacto. Recuerda, nos echaron del Edén. Debemos volver. ¿Ya? Bueno, y no olvidar que aparte de combatir de esta forma espiritual y física, tienes que seguir yendo al médico y tener la orientación médica, a menos que Dios se presente y te diga que te va a hacer un milagro y tú sanes definitivamente. Pero siempre seguir también las indicaciones médicas. A veces el Señor va a expulsar demonios, espíritus y enfermedades de ti cuando tú luches de esta manera, pero te va a mostrar la solución final a través de la medicina. ¿Ya? Finalizamos entonces diciendo, como siempre, ven Espíritu Santo, mora en mí, mora en cada una de las personas que han visto este video, acompáñalas, muéstrale a ellos, muéstrale al Padre, al Hijo, a la Santísima Inmaculada Concepción, ayúdales a llamarte, provéeles de lo necesario, fórmalos y concédeles un Pentecostés donde tú estés presente siempre. Ven Espíritu Santo y bautízanos en fuego, fuego del amor de Dios, fuego y principio del amor hacia Cristo, hacia el Padre y hacia las almas. Usa a Dios, impón a Dios cuando converses, cuando te enfermes, cuando estés alegre, cuando te alimentes. Mueve a Dios en tu vida y dale vida. Úsalo siempre, todos los días de tu vida. Este video es para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para la Santísima Inmaculada Concepción, al cual yo me consagro al corazón de Jesús y al corazón de María. Shalom Miriam, Abaranasa Korenisa.